Buenas noches a todos. ¿Ya? Bien, vamos a trabajar. Voy a seguir recibiendo. Ya está Mayra. Qué bueno, ya hay mayor cantidad. A ver, bien. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya está, ahora sí, disculpen. Bien. A ver, vamos a admitir Marilia. Siempre ingresamos los mismos, ¿no? Está Karina, Achamizo, John Cárdenas Aguirre, Ana Mayurí, Anaya Ana, Hernández Azcama Ángela Arbel, Milagros Altamirano, Marilia Robles, Lourdes Yarlequé, Olenka Jerónimo Sánchez Olenka, Karina, y Marjorie Mena. Marjorie Scarlett. ¿Me olvidé de algo? Creo que no. Somos a Xiomara García está ingresando. Bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y conmigo 11. Bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a continuar con nuestras sesiones que ya hemos venido trabajando dentro de lo que es comportamiento ético, y el día de hoy nos toca justamente conversar sobre la ética, bien relacionado al tema que nosotros tenemos. Vamos a hacer un trabajo de una conversación, ¿ya? Karina, ¿le informaste a tu compañera, a Milagros, que no pudo ingresar la semana pasada? Sí, licenciada. Bien, entonces voy a empezar yo a trabajar primero lo que es la ética y luego vamos a pasar a hablar sobre la ética en general. ¿Bien? Voy a compartir con ustedes las diapositivas que tengo preparadas para el día de hoy, ¿ya? Luego ya la próxima semana haremos trabajo de grupo, ya porque son 6:30. ¡Wow! Bien, a ver, Marjorie, buenas noches, hijas. Bien, entonces vamos a hablar de la ética. A ver, Mayra Hernández, ¿has escuchado tú sobre la ética? ¿Qué entiendes por la palabra ética, Mayra? Creo que lo he escuchado en la parte de lo que es la ética profesional, ¿no? El realizar las cosas bien, como debe de ser, algo así. Hacer las cosas bien o bueno, ahí mismo, ¿no? Hacer las cosas bien. A ver, entonces, ahora vamos a trabajar lo que es la ética en general, la ética como tal. ¿Bien? ¿Qué vamos a conocer? ¿Qué es la ética? Su relación con la moral, sus objetivos y sus ramas. Karina, ¿están visualizando qué dice la ética? Sí, licenciada. Ya. Bien. Miren, cuando nosotros hablamos de ética, jóvenes, también hablamos de la moral. La ética, pues, es algo que siempre se ha hablado de ella, ¿no? Siempre se ha conversado de qué es la ética. Etimológicamente, la palabra ética viene del griego ethos, que significa la forma de ser o del carácter. ¿Recuerdan ustedes que cuando vimos el tema de personalidad, dijimos de que la personalidad estaba formada por el temperamento y por el carácter? El carácter, pues, es aquel que nosotros vamos construyendo, vamos formando, vamos haciendo lo nuestro dentro de la vida social. Entonces, la ética básicamente estudia la conducta humana, tratando de explicar las reglas morales. Acá viene una palabra ya que es la moral, de forma racional, fundamentada, científica y teórica. Podemos decir, pues, en todo caso, de que la ética es una teorización de la moral que nos va a permitir definir criterios propios
sobre lo que ocurre al lado de nosotros. Aunque la ética justifica las prácticas morales, otras veces parece entrar en contradicción con estas. ¿Por qué parece entrar en contradicción? Porque los principios éticos van a estar regidos en nosotros por nuestros valores, por nuestras creencias, por todo lo que nosotros hemos ido pues, formando en ese camino que ya estamos transitando. Vemos formas de ser, formas de actuar de las personas que nos rodean, y eso también nos ayuda mucho para comprender en la medida que nosotros ponemos en práctica los valores, porque eso es la ética. Si la ética es parte de ese carácter, viene a ser la forma de ser o carácter de cada uno, de hecho, que tiene que ver pues justamente con esos criterios propios para actuar que tiene cada persona. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Como dice acá la diapositiva. Vamos a tener un comportamiento ético así espontáneo, que sale rápido, y un conocimiento ético racional. En el espontáneo vamos a hacer nuestras valoraciones morales. ¿Por qué? Porque orientamos nuestro comportamiento hacia la búsqueda de la verdad, ¿no? O sea, nosotros siempre tratamos de actuar buscando las cosas positivas, las cosas buenas, ¿no? Ese es el conocimiento espontáneo rápido que tenemos. Pero cuando nosotros reflexionamos sobre nuestras experiencias morales, buscamos pues conocer a profundidad por qué se está produciendo esto, y en muchos casos esto, aquello, y en muchos casos cómo debemos de actuar. Miren, les voy a hacer lectura rapidita de un tema que quisiera que ustedes lo analicen. Es el pueblo donde las mujeres mandan y tienen muchas parejas, con muchos esposos. A diferencia del resto del planeta, son los hombres quienes se maquillan para agradar a las mujeres. Pero ¿qué pasa acá? Las mujeres son aquellas quienes deciden por el destino de sus vidas. Es una tribu llamada Obade. Es una tribu islámica nómada de África. ¿Ya? Esta tribu, ¿qué pasa en esta tribu? Es una zona situada en el desierto del Sahara y la sabana de Sudán. A ver, un ratito, ¿ya? Carlos, ¿quieres allá? La sabana del Sahara, les decía, la sabana del Sudán. Bueno, también hay estas tribus en las tierras de Níger, Chad, el sur de Sudán y Eritrea. Bueno, que son tribus africanas. ¿Qué pasa allí? Una vez al año, por el mes de septiembre, al final de la temporada de lluvias y durante 7 días con 7 noches, se lleva a cabo el gran festival Gerebol, en medio de las secas praderas entre gacelas, camellos y algún que otro león. Cuando los hombres jóvenes en busca de parejas se acicalan meticulosamente para bailar, cantar y hasta gesticular ante un grupo de mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que los varones son los que van a esta celebración una vez al año y van bien acicalados, bien arreglados, bien maquillados para poder encantar a las mujeres. Una de estas danzas es conocida como yaqué y contiene un alto contenido sexual que llama al apareamiento, o sea, al acto sexual propiamente dicho, ¿no? De esta ceremonia saldrán los elegidos. Ellos se acercarán y tocarán, se acercarán y tocarán ligeramente a quienes consideran el más apuesto con una rama de árbol. A partir de ahí, él estará en condiciones de robárselas para luego comenzar una nueva relación. Y no importa si ya ellas están casadas, porque saben que tienen el poder de tener un segundo y un tercer esposo. Lo que importa es que a esto las haya cautivado a través de la belleza. No por gusto los Boab se denominan el pueblo más hermoso del planeta, porque en medio de tanta penuria son capaces de detenerse durante 7 días en el siempre complejo trabajo de agradar al otro, que en este caso será agradar para que una mujer termine escogiéndolo. Entonces, ¿qué sucede acá? A ver, de acuerdo a la lectura que he compartido con ustedes, podríamos catalogar como ético y moral lo que hace esta tribu. ¿Qué opinan ustedes?
A ver, Olenka, Jerónimo, ¿qué crees tú? Desde tu punto de vista, ¿cómo, de acuerdo a la lectura donde las mujeres eligen a las parejas y ellas ya son casadas, tienen generalmente estas mujeres son casadas muy jóvenes, ¿no? En matrimonios arreglados por los padres con la única función de procrear. Pero eso no les impide tener otras parejas, ¿no? Inclusive ellas pueden iniciar relaciones sexuales muy jóvenes sin necesidad de matrimonio. No importa la castidad, no importa los términos virginales que podrían ser, no poder tenerlos, ¿no? Porque es una costumbre, una tradición de esa tribu. ¿Cómo consideras tú, Olenka, este hecho? ¿Qué piensas de él? No te he escuchado. Mi internet confirma que se va cada rato. Olenka, no te escuchamos. A ver, ¿qué me dice Lourdes? Lourdes de Albequé. Karina, ¿me están oyendo? Sí, Miss, la escuchamos. Bien. A ver, hice una pregunta, tanto a Olenka como a Lourdes de Albequé. ¿Qué opinan de la lectura sobre el lugar donde las mujeres mandan? Miss, buenas noches. Lourdes, buenas noches. Bueno, mi opinión, Miss, Sí, hija, tu opinión de la lectura, porque eso sucede en África, en algunas tribus africanas. Miss, bueno, yo creo que, bueno, nosotros aquí, si eso pasaría aquí, yo creo, Miss, es algo que lo llamarían algo, bueno, sí, mejor si fuera en hombres, ¿no? Fuera algo machista, como se podría decir, ¿no? Aquí. Pero yo ahorita, Miss, si usted me ha leído eso, bueno, usted dice que sí hay un sitio en África. Me he quedado así, sorprendida, ¿no? Pero bueno, yo creo que con esa lectura en sí, bueno, mi opinión mía que bueno, está mal, ¿no? Que bueno, las mujeres pues tengan, como dicen, ¿no? 5 esposos, ¿no? Bueno, esa sería mi opinión, Gracias, Lourdes. Bien, es tu opinión y es aceptada tu opinión. Esta práctica se llama poliandria, ¿no? Donde nosotras, ¿no? Tenemos esa facultad de poder tener las parejas que quisieran, los esposos que quisieran y los varones no se inmutan por ello, ¿no? Es más, si tenías un esposo y viene otro joven que tú lo elegiste, el primer esposo pasa a un segundo plano, pero acepta al nuevo esposo, ¿no? Entonces es una práctica común. Y normalmente somos las mujeres quienes nos arreglamos, nos tratamos de estar siempre bien, ¿no? Pero que es lo contrario. Son los varones que se acicalan, se arreglan, se maquillan para poder serle el agrado de las mujeres. John, ¿cuál es tu opinión? A ver, John. John, te escuchamos. Sí, licenciada, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál es tu opinión de la lectura? Mi resta. Ya, te entiendo. De la lectura que les he leído sobre la poliandria en algunas tribus africanas. Sí, lo he llegado a escuchar, en donde que hay hombres también que están al cuidado de sus hijos y son las mujeres quienes se encargan de la labor y todo eso, de traer, digamos, el ingreso a la casa. Sí, toda la Pero, digamos que a vista por la percepción de ellos, debe estar bien, pero a la vista del mundo como que es algo raro, ¿no? Ya que es algo, digámoslo, controversial debido a que al hombre lo ponen como un objeto menor, ¿no? Menor, pero en realidad debería ser por parte de ambos, tanto de la mujer como que el hombre, pero al hombre está completamente al cuidado de la casa, nada más del hogar.
Es Bien, en gracias. donde, Bien, John, entonces sí, efectivamente, ¿no? Muchas veces le dije a ustedes que para lo que a nosotros nos parece de repente mal, nos parece que carente de moral, para otras poblaciones no lo son. ¿Por qué? Porque si bien es ético, como tú muestras estos valores, la moral me permite a mí poner esos valores en sociedad, poder hacerlos efectivos. Pero la moral en verdad va a cambiar de acuerdo a la cultura, va a cambiar de acuerdo a esa sociedad y va a cambiar también de acuerdo al tiempo, ¿ya? Porque la moral va renovándose de acuerdo también a los cambios que la sociedad experimenta. Pero de hecho para nosotros es asombroso, ¿no? Ni imaginar lo que pudiera pasar, ¿no? En relación a las mujeres, ¿no? Que puedan tener varias parejas, pero así sucede. Bien, vamos a continuar entonces con el tema. Me quedé acá sobre, que era la ética, acá, sobre nuestro tema de que está comprobado que la ética tiene un aspecto racional y un aspecto espontáneo. ¿Bien? Luego nos dice, ¿qué características tiene la ética? Bien, la ética dice que es científica, ya que existe sistematización, organización y está sujeta a comprobación. La ética, saben ustedes que si bien es parte de ese carácter, hoy es usado en diferentes, o es aplicable para todas las profesiones, para poder saber o para ver hasta dónde mis límites profesionales me permiten llegar. Cuando digo límites, me refiero a los actos que cada uno pueda cometer, deba de realizar y deba de cumplir con responsabilidad dentro de esa función que se te ha sido otorgada para que tú la cumplas. Racional, está basada en metodología lógica. ¿Por qué? Porque nosotros para actuar con ética tenemos que poner en práctica la inteligencia, recuerden siempre ello, la voluntad y sobre todo la capacidad para poder saber, para poder elegir, ¿no? Qué hacer y qué no hacer. Entonces, a ello se refiere con el tema de libertad. ¿Por qué es práctica? Porque yo hago de la ética, yo la practico, es mía, es mi función. ¿Y por qué es congruente? Porque de hecho está relacionada con los valores, con los principios que cada uno de nosotros posee. ¿Y por qué es normativa? Toda ética tiene ese carácter. Ética es norma, es cumplimiento. Y hacer una función, como mencioné, está basada justamente en aquello que yo como persona sé que puedo hacer. Por eso nos habla de normas o leyes personales. ¿Bien? Acá está lo que les estaba hablando, lo que es la ética y la moral. En verdad, cuando nosotros hablamos de ética, muchas veces decimos ética y moral, pero la ética está claramente allí, proviene de la palabra griega ethos, que viene a ser el modo de ser o carácter, ¿ya? Viene a ser con carácter adquirido como conquista del hombre, es tu comportamiento natural, tu comportamiento propio. En cambio, la moral viene de modo mores, que significa costumbre o costumbres. El ejemplo que les leí antes de las tribus africanas donde se practica la poliandria, es una costumbre de ese pueblo, es tradición, es una norma que ellos la cumplen tranquilamente y no tiene por qué ser mal vista por nadie. Pero de hecho nosotros no la aceptamos porque no tenemos esa formación en ese sentido, ¿no? Porque ¿qué hubiese pasado si nosotros de repente hubiésemos crecido en África en medio de esas costumbres? De hecho que las adquiriríamos porque es parte de nosotros, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la costumbre o costumbre desde el punto de vista de que las normas son reglas, han sido adquiridas por hábito. Ahí está la palabra, por hábito. Ambos términos tienen, pues, de hecho, sus preceptos y normas. La ética actúa en un plano teórico y psicológico, mientras que la moral hace referencia a poner en práctica nuestros valores éticos. Lo que le dije hace un momento, la ética es lo que yo tengo dentro de mí, lo que yo poseo, mis valores, mis principios. Y la moral es como yo los expreso en sociedad, cómo los practico, cómo los hago efectivos dentro de la sociedad.
Etimológicamente, la moral y la ética entran en un terreno que contempla lo humano, por lo que se da un cambio constante y de complejización. De hecho, pues, ¿no? Entonces, como les dije, conforme avance, haya cambios, ustedes saben que la humanidad no está quieta, ¿no? Y que siempre vamos a tener diferentes formas de actuar, de ser, y también nada es constante, todo está en cambio permanente. La diferencia entre la moral y la ética, más importante, es que una es base de la otra. La moral en sí va a fundamentar a la ética. Por lo tanto, la ética no se convierte en una ideología cambiante de acuerdo a las convivencias y factores externos. No, la ética no, la ética es tuya, la ética no cambia. Lo que sí cambia es la moral, porque es como yo me presento en esa sociedad, cómo hago mis actividades, cómo las practico. Bien. ¿Cuándo se origina la ética? ¿No? Acá vemos esta figura de una mujer embarazada con un mundo a los umbrales de la humanidad, de hecho, ¿no? Desde los inicios. Desde que nosotros pues pasamos a ser una especie Homo sapiens, que nos daba la categoría de ser inteligentes y de estar en una posición superior a los demás seres humanos existentes. Y esa ética pues ha sido muy practicada, ¿no? Por los grandes filósofos como Aristóteles, Platón, ¿no? Ellos fueron los que por primera vez van a empezar a dar los sustentos éticos, así también como nos van a hablar de moral, nos hablan de las virtudes. Son ellos las que contemplan dentro de su grupo que esta actuación o estas funciones que nosotros cumplíamos eran parte nuestra, ¿ya? Porque antes se creía, recordemos, de que la personalidad era externa, y de pronto dicen, no, es interna, es tuya. Y ello ya tiene que ver con valores, con ética, y también con moral. ¿Para qué? Para poder entender, ¿no? La esencia de los actos morales, la fuente de valoración y la existencia de la misma moralidad. A ver, acá hablamos mucho nosotros en relación a la ética, cómo ha sido nuestro origen, ¿no? ¿Dónde están esos conceptos? Allá nos dice sido creados a través de la teoría creacionista o divina, que hace alusión a Dios, o la teoría científica de la evolución de las especies, donde nosotros supuestamente hemos ido evolucionando hasta llegar a donde estamos hoy. Ha aparecido la ética justamente para regular las relaciones humanas, para regular nuestros actos dentro de la vida social. Por ello está la ética, para regular nuestros actos de la vida social. Y ahora, ¿por qué hablamos de éticas profesionales? Porque la ética también regula las relaciones dentro de tu profesión. La ética en general lo hace dentro del medio donde nosotros vivimos, etcétera, y la ética profesional donde corresponde, ¿ya? Pero ¿cómo ha ido creciendo o dándose a cabo esta ética? En la edad antigua, que ha sido una de las primeras edades de la historia, había una práctica politeísta, ¿no? Entonces, toda la actuación de los hombres jugaba en torno, pues, a los dioses que existían, ¿no? A la cantidad de dioses que había, y que cada dios le brindaba al pueblo algún elemento natural necesario, y ellos le brindaban pues tributo a ellos, ¿no? Y sus actos justamente funcionaban en ese agradar a ese Dios. Queríamos pues entender, ¿no? El origen de las cosas, sin desatender las normas y obediencia a los dioses. Hubieron también en algunas culturas, por ejemplo, el código de Hammurabi, seguro que recuerdan, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Que son los famosos códigos morales que hasta el día de hoy se estudian porque de una u otra forma han influenciado en la vida social, ¿no? Entonces, ¿qué significaba ojo por ojo y diente por diente, no? Que así como dabas, también tenías que recibir. Bien, ¿qué más tenemos? La Edad Media. Bueno, aquí en la Edad Media, básicamente todo giraba en torno a Dios. Podemos decir también que el cristianismo va a influenciar mucho en la vida de las personas y que va a cambiar estos pensamientos, ¿no? Gracias al cristianismo entendimos la necesidad de los valores, entendimos la necesidad de los principios y entendimos la necesidad de las virtudes. Ese cristianismo es como una especie
de balanza que le permite entender al hombre lo bueno y lo malo, ¿no? Y ponerlo en medio y que él sea quien decide. Y justamente esa es la ética, pues tú estás en medio y ves que a la derecha está como un diosito, como un dios, y a la izquierda un diablito, a ver a quién le haces caso. Entonces el cristianismo fue muy influyente en la vida, en la actuación y en la relación de los seres humanos. Empieza a cambiar la mentalidad que había, ¿no? Era muy curioso entender, por ejemplo, que había lugares antes del cristianismo donde, por ejemplo, alguien llegaba a tu casa. ¿Cómo era su concepto de ellos de las libertades tan mal entendidas que para el recién llegado, para que el recién llegado se sienta bien, el dueño de casa, por ejemplo, le ofrecía honores, ¿no? Y uno de los honores era, por ejemplo, entregarle como amante para esa noche a la empleada. Si no había empleada, a la hija o en todo caso a la esposa. Eran prácticas muy comunes. Y el cristianismo hace entender esa necesidad de cambio, ¿no? Entonces la influencia de la doctrina de Cristo marca el inicio de una nueva era. De hecho, por eso se le conoce como la edad de la madurez. En este sentido de la madurez interna de cada persona, ¿no? Cómo se ha ido cambiando y en verdad hace 2000 años, más de 2000 años que tenemos esta idea o esta corriente cristiana, pero que hasta el día de hoy ha influenciado y seguirá influenciando en nuestras vidas. Porque muchos de nosotros actuamos basados en esa creencia, como les dije en algún momento, de poder lograr pues el reino de los cielos que tanto anhelamos. Bien, ya la edad moderna se libera de pensamientos humanos y rompe tabúes históricos. Ya empezamos a ver otra idea, otras formas de conceptuar la vida. Ya el conocimiento religioso en sí, que era la creación de Dios como tal, para nosotros como seres humanos, empieza a cambiar y aparece, pues ahí justamente con Charles Darwin, la teoría de la evolución. Pues la iglesia se divide, se debilita, surge el conocimiento científico, ya aparece la propiedad privada, el comercio, surgen nuevos estados, aparece la revolución industrial y una serie de acontecimientos que van a marcar mucho la vida del hombre. Bien, entonces, pero la ética siempre ha estado allí presente, ¿no? En la edad contemporánea, acá ya si bien es cierto de que va a haber mucha defensa de los derechos humanos, tampoco podemos dejar de lado los grandes conflictos bélicos que hemos tenido, ¿no? Lamentablemente, toda esa creación que viene con el conocimiento científico en la edad moderna, la edad contemporánea, ya hablamos nosotros de un conocimiento tecnológico. Y también esta edad nos ha permitido pues el poder mirar con horror ciertos acontecimientos donde el hombre ha sufrido mucho, como son las guerras mundiales. Bien, Milagros, necesito tu participación para que nos hables. A ver, Milagros. Sobre, Sí, aquí estoy. a ver, ¿qué investigaste sobre el doctor? Sobre Joseph Mengele. A ver, ¿quién fue Joseph Mengele? Para que tus compañeras escuchen y ver si era tan ético, moral, lo que pasó en ese tiempo que actuó de esa forma. ¿Cómo, Miss? Para conocer de Joseph Mengele, si había ética en él o no. No, yo creo que no. Dice que él era un doctor obsesionado con los experimentos humanos. Él fue primero un oficial alemán que trabajaba para una organización militar, pero también fue médico durante la Segunda Guerra Mundial. En Auschwitz realizó experimentos mortales con prisioneros y con un miembro de grupos seleccionaba víctimas para ejecutarlas con cámaras de gas y administraba también un gas venenoso. Antes de que él entrara a la guerra, Mengele había obtenido doctorados en antropología y medicina. Comenzando la Segunda Guerra Mundial, él fue asignado como un médico de batallón. Luego de años fue trasladado y destinado a Auschwitz.
Sí, por eso no tiene muchas palabras raras. Allí tuvo la oportunidad de realizar experimentos genéticos con los humanos. Él estaba especialmente interesado en los gemelos idénticos. Practicaba con personas heterocrómicas, que son personas que tienen diferentes color de ojos, con enanos y sujetos con anomalías físicas. En el fin de la guerra, él huyó a Sudamérica con una red de antiguos que también eran miembros de la que facilitó el viaje hasta Argentina. Bien, Milagros, y de lo que has podido ver, ¿qué te impactó? ¿No has visto alguna imagen, alguna figura de lo que hacía Joseph Mengele? Imágenes no, profesora. ¿Cómo consideras saber? ¿Qué tipo de experimentos realizaba? ¿No te preguntaste qué experimentos realizaba con las personas que tenían ojos de diferente color? No, buscaba, pero no me salía mucho o sea, más me salían sus fotos de él y cosas. Ya, bien, Milagros. Entonces ya nos diste a conocer el actuar de Joseph Mengele. Joseph Mengele fue médico, efectivamente, un médico nazi que trabajó para Hitler y que fue destacado a Auschwitz. Ahí en Auschwitz, él hacía experimentos. Él quería, por ejemplo, ellos buscaban la superioridad de la raza nazi, y eso lo sabemos, siempre nos los han dicho, uno de los motivos de la Segunda Guerra Mundial de parte de Alemania. Pero él como médico, de hecho el médico tiene que tener su ética, la ética profesional, pero él no le importó ello y tanta fue la ambición del poderío Hitler. ¿Qué hacía él? Él hacía, dice, colirios, preparaba sus colirios y les echaba en los ojos para ver si cambiaban o no cambiaban de color. Hacía operaciones sin anestesia, ¿no? De repente le cortaba la pierna a una persona y se la ponía a otra y la cosía, para ver si se podía hacer o no se podía hacer esas operaciones. A las mujeres las que daban a luz, al bebé lo dejaban sin comer para ver cuántos días resistía. A los judíos los sumergían a temperaturas tan de calor, temperaturas muy calientes como muy frías. ¿Y muy frías para qué? Para ver cómo resistían, cuánto resistían y qué ellos podían hacer cuando se enfrentasen a los rusos en el invierno ruso, pues en la guerra, ¿no? Entonces, los sumergían a temperaturas tan heladas que la gente generalmente moría. A los enanos, ¿no? A los enanos les hacía una serie de exámenes para ver por qué razón estos enanos no crecían, ¿no? Y por qué ellos consideraban que eran razas que deberían de desterrarse de la tierra, ¿no? Por ejemplo, ellos no aceptaban a un poco, no aceptaban a persona que tuviera algún tipo de discapacidad, porque lo consideraban una raza inferior. Entonces, en verdad, esta época de la Segunda Guerra Mundial, muy aparte de las bombas que hemos visto, también ha tenido esa parte de la historia. Y ahí fue Auschwitz una de las zonas donde se practicó este tipo de desarrollo médico, pero que nosotros lo vemos y por ningún lado no tiene ese fin. Pero también es considerado uno de los ejemplos cuando se habla de ética, justamente hacer la referencia al doctor Joseph Mengele, ¿no? Y una serie de atrocidades que cometió con los detenidos que estaban allí en Auschwitz, ¿ya? De verdad que ha sido una... ¿Y por qué tenemos referencias? Porque no ha sido que nadie nos los contó, sino que Joseph Mengele lo anotaba todo. Él anotaba cada cosa que hacía, la anotaba y le tomaba fotos, filmaba inclusive. Entonces hay referencias, hay fuentes de primera mano que refieren las actividades que se hicieron allí en Auschwitz. Entonces, vuelvo a decirles que cuando se habla de ética, se toma de ejemplo las acciones de Joseph Mengele para entender qué tan necesaria es la ética dentro también de una profesión, ¿no? O sea, hasta dónde son los límites de cada profesional para que ellos ejerzan libremente y tranquilamente su profesión. Gracias, Milagros, por lo que nos ha transmitido. Entonces voy a continuar con lo que estábamos viendo
sobre nuestra ética. Bien, entonces ya hablé todo ello, ya pasé acá. El origen, acá estábamos. A ver. Acá, ¿ya? ¿Qué principio constituye la ética? Autonomía. A ver si alguien se acuerda qué era la autonomía. Ángela Hernández. Ángela, ¿recuerdas qué era la autonomía, hija? Es actuar por uno mismo, Actuar por uno mismo, sí. no seguir a otros. Efectivamente. Gracias, Ángela. Esa es la autonomía. Es lo que tú propio, tu decisión es propia, ya tuyo, autónomo. Recordemos también dentro de los valores, ¿no? La autonomía. ¿Qué principios lo rige? Emite juicio de lo bueno y lo malo. No es producto de la emoción o del instinto, sino de la razón. Tiene también el principio de igualdad. Bueno, eso sí lo sabemos, ¿no? Que decimos que todos tenemos los mismos derechos, que todos nacemos por igual ante la ley. A ver, un ratito, no sé quién va a entrar, me parece. Ana, ya está. El principio de humanización, ¿no? Dice que toda persona, todo ser como nosotros, debe de actuar, debe siempre tratar de responder por los derechos humanos, basado fundamentalmente en la libertad, ¿no? Y en la libertad, que es lo que nosotros, pues, como personas tenemos que siempre manejar, ¿no? ¿Por qué? Porque la libertad nos permite hacer o no hacer lo que cada uno desea. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Porque es importante. Dice, nos va a ayudar a dominar el difícil arte de orientarnos correctamente en la vida. De hecho, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes en su vida social, ustedes saben qué es el respeto, saben qué es lo positivo, saben qué es lo negativo. A mí me gusta esta frase que dice, es una brújula para el viaje de la vida. Marilia, ¿qué entiendes por ello? Es una brújula para el viaje de la vida. La ética es de gran importancia, ya que va a decir mucho de nosotros y cómo nos relacionamos y en qué forma actuamos, ¿no? Va a estar, va a implicar nuestros valores y también en qué momento aplicamos la ética. Puede ser dentro de nuestro trabajo, profesionalmente también, incluso cuando es de forma personal también, cómo actuamos, cómo nos mostramos en diferentes situaciones. Bien, Marilia, ¿no? Efectivamente, porque en ese viaje de la vida las situaciones van a estar muy variadas y la ética nos va a permitirnos conducir por ese camino que vamos a transitar, ¿no? En todo momento tenemos que poner en práctica ello, no se olviden, va a ser la brújula para el andar de nosotros. ¿Por qué la necesitamos, no? Necesitamos para enfrentarnos a situaciones problemáticas en la convivencia. ¿Por qué no? Porque siempre va a haber alguna dificultad. Entonces, actuar con ética significa, pues, actuar de manera positiva, tratando de resolver conflictos, disponer de principios y criterios, dar respuesta a la necesidad que sentimos de justificar como buenas nuestras opciones más importantes, ¿no? Ayudar a valorar y asumir o rechazar las normas sociales. A ver, ¿quién me dice? Karina. Karina, a ver, por ejemplo, nosotros en estos días hemos vivido una situación muy difícil en nuestro país, situación que ya políticamente se está, podemos decir, acomodando. ¿Qué opinas tú de las marchas que realizaron los jóvenes? Desde tu óptica, ¿la consideras positiva, negativa? ¿Ha sido una buena opción o no? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Miss, dependiendo del punto de vista que lo veamos, porque si lo vemos en el sentido de que las personas que salieron a marchar y las que también como dice, se manifestaron mediante las redes, pues están ejerciendo su derecho, ¿no? Su derecho a protestar por sus derechos, por lo que ellos creen que vale la pena luchar. Pero por otra parte,
parte también no me pareció un tanto conveniente por lo que en esta época también estamos viviendo con el virus del COVID. Y también es un gran foco infeccioso el que hubo, ¿no? Por esas dos partes. Bien, Karina, muy acertado tu comentario, porque nos has hecho ver los dos lados, ¿no es cierto? Yo también estoy de acuerdo en lo que tú has dicho de que tenemos el derecho, ¿no? A hacer saber nuestra opinión, ¿no? Y muchas veces las marchas constituyen eso, pues, ¿no? El que te puedas expresar. Lamentablemente no terminaron, no fueron encausadas, ¿no? Que hay que ayudarnos a encauzarlas. Siempre difícil relación entre actividad e intereses propios y actividad e intereses sociales o del grupo. El interés social acá era pues el hecho de no permitir ciertas situaciones que se estaban dando, ¿no? El caso era contra el presidente Merino, porque había habido esa institución del presidente Vizcarra, y una serie de hechos que ya se venían. Pero también tienes el otro lado, ¿no? ¿Dónde está tu interés propio? El tema del COVID. En verdad, yo también cuando vi la cantidad de personas, porque aquí en Ica ha sido una marcha bien multitudinaria, y no había, nos olvidamos del respeto social, nos olvidamos del estar juntos, nos olvidamos de que no debíamos de estar agrupados, nos olvidamos totalmente de ello, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros que actuar en base a nuestros principios, en base a lo que nosotros decidimos, en base a nuestras actitudes y actitudes, ¿ya? Entonces, la ética nos ayuda a eso, ¿no? Yo, de hecho, pues, todos dicen, es la juventud del bicentenario, como le han llamado ahora, ¿no? Pero quizá también faltó ese punto de vista desde la parte sanitaria, que no se cumplió, no se respetó. Bien, entonces, nosotros actuamos con libertad, como te dije hace un momento, ¿no? La libertad nos permite hacer o no hacer lo que nosotros queremos. Pero hay que hacerlo con responsabilidad. Ese también es otro factor importante dentro de la ética. Bien, a ver, la persona es el centro de la ética, sí, porque con nosotros hay ética, no hay en ningún otro sitio. Entendemos por persona nosotros, que vivimos en este medio social. La persona no es un objeto, ni puede ser tratado como tal. ¿Cuál es el modelo de persona que la ética busca? Una persona con actitudes democráticas, como lo que hemos hecho, que seamos solidarias, que seamos creadoras, capaces e inventivos, una persona liberada, sea libre, y por último, una persona capaz de la no violencia, de no ejercer la violencia. Algo que no hemos visto, por ejemplo, aquí en Ica, el día que fue la marcha, no entendí por qué terminaron quemando, me parece que estaban quemando en la plaza, y estuvieron quemando en la Plaza de Armas, entonces no había razón, ¿no? Las marchas deben ser pacíficas, es lo que siempre se busca. Lamentablemente aquí en el Perú parece que esa cultura no la tenemos, esa cultura de paz, porque no se cumplió, simplemente devino en hechos que ya todos conocemos. ¿Bien? Acá dicen actividad propuesta, pero en verdad ya saben ustedes que esta semana nosotros no tenemos tareas, que tenemos programado el foro de reflexiones y el foro de analizo el video. Mayra Hernández, tu comentario sobre la ética el día de hoy. Mayra. Mayra, ¿estás ahí, hija? Marjorie, tu comentario sobre el tema de hoy. Ahí está. Marjorie, no te oímos, creo que tienes problemas con tu audio. Estás hablando, pero no se te oye, hija, creo que es tu audio. Xiomara García, la misma pregunta, tu opinión del tema de hoy.
¿Qué pasó? Sí, sí, sabes. Yo sí veo que ustedes están acá, pero no sé qué pasa. Sí, Mayuri, sí puedo ver que tu audio se mueve, pero no te oímos. Xiomara, no te escuché tu respuesta. ¿Quién me está faltando? Ana Mayuri, opinión del tema de hoy. Pues Miss, que es un tema muy importante que debemos saber, ¿no? Que como bien dice usted, la ética se relaciona con lo que es comportamiento, nuestra forma de actuar en diferentes ámbitos, ya sea en profesional, en el trabajo, con nuestro entorno, con las personas que nos rodeamos. Bien, Ana. La ética, jóvenes, también se relaciona en diferentes campos, ¿no? Está la ética en la educación, la ética en la psicología, la ética en la economía. En una serie de campos de estudio interviene la ética, por no decir en casi todos, ¿no? Quizá el que más infiere con nosotros es el tema educativo, ¿no? Yo ahí en el archivo que les he subido a la plataforma hay una figura en el tema educativo que dice 1969, ¿no? Cuando iba el padre de familia al colegio y le presentaban la libreta de notas de su hijo, el padre le preguntaba al niño, ¿qué notas son estas? Se le preguntaba, ¿no? ¿Por qué tenía esas notas? Y ustedes saben que en ese tiempo, pues, la autoridad del maestro era única, ¿no? El sector educativo se definía de esa manera, era vertical, ¿no? Donde, de hecho, también y de paso, pues, los valores eran mejor aplicados. Y en ese tiempo nadie te hablaba de valores, ¿ah? Nadie te decía que el valor es esto, el antivalor no había, no se discutía esos temas. Tiempo después, también está la figura, me parece que la figura dice 2009, llegan los padres de familia, llega el padre de familia con su hijo y no le preguntan al niño qué nota es esta, sino al maestro qué notas son estas, ¿no? Entonces, miren ustedes esas diferencias de criterios y de conceptos. Hoy nosotros hablamos de valores, de principios, trabajamos con ello, pero si bien esa educación verticalista era pues implantada por el docente, sin ningún miramiento de parte de familia, hoy no se puede trabajar así, ¿no? Porque hoy si algo se le llama la atención a un niño, no está permitido. No está Karina, ¿me escuchan bien? Sí, Miss. Ya. Bien. Les decía de que hoy no está permitido, ¿no? Porque ya también los derechos humanos han ingresado con todo y hay hasta un poco de poder tener más criterios de parte del docente, ¿no? Antes yo recuerdo que decían que que la letra con sangre entra, ¿no? Y aplicaban, como les dije, de manera vertical. Los conceptos han cambiado, como dije también, la moral no está quieta, la moral va a ir cambiando de acuerdo a las condiciones del medio. Bien, jóvenes, ha sido un gusto trabajar con ustedes esta semana más. El tema de ética es un tema muy amplio, amplísimo, así como está Joseph Mengele, podríamos citar muchos otros ejemplos y aprender de allí, ¿no? Aprender de esos puntos, ¿no? Por ejemplo, les contaba a los alumnos la semana pasada sobre Alfred Nobel, ¿no? Les preguntaba, ¿saben ustedes quién es Alfred Nobel? Algunos por ahí me dijeron, creo que fue un químico. Sí, Alfred Nobel fue un químico que inventó la dinamita. Seguro que ustedes saben esa historia de Alfred Nobel. Entonces, Alfred Nobel ganó muchísimo dinero por el invento, pero se da cuenta que ese invento generaba también malestar porque su dinamita era utilizada para hacer detonaciones, ¿no? ¿Y por qué él inventa? Porque él ya sabía, al ser ingeniero químico, pero lamentablemente su hermano muere en una de estas actividades dentro de sus minas. Entonces, cuando su hermano muere, Alfred Nobel decide darle un mejor sentido a la dinamita y como que la encapsula para evitar posibles muertes. En su país era llamado el mercader de la muerte, porque
mucha gente empezó a usarla de manera ilegal y la dinamita empezó, pues ya patentada por él, se empezó a vender en cantidad. Entonces, ¿qué hace Alfred Nobel? Bueno, él dice, dentro de sus principios, él dice, bueno, si bien he creado un invento está siendo utilizado, lamentablemente hay un sector que no lo está utilizando bien. Y él decide que toda su fortuna sea usada en los premios Nobel. Por eso es que nosotros hoy en día tenemos los premios Nobel en el mundo. ¿Y a quiénes se les entrega? A las personas que hayan destacado en alguna materia científica. Y también a personas que tengan, pues, buenos actos relacionados a la paz mundial. ¿Ya? Entonces, Alfred Nobel es reconocido por nosotros a través de los premios Nobel. Su idea, sus principios, su ética, que muy tarde quizás la aplicó, ha trascendido a nosotros. Sigue, y va a seguir, ¿ya? Porque Alfred Nobel es del siglo XIX, 1800 todavía. Recordemos que aquí en nuestro país nosotros tuvimos a Vargas Llosa como premio de literatura. Entonces, él a través de esta premiación también ha generado que muchos científicos traten de crear cosas nuevas, cosas innovadoras, de que busquen la paz mundial para ver si de esta manera acceden a hacer un Nobel, porque todo Nobel también gana una buena cantidad de dinero por haber ganado este premio. Entonces, jóvenes, miren estos ejemplos que están muy relacionados justamente a esos valores, a esos principios y de hecho a la práctica ética de su profesión. Bien, nos vemos entonces la próxima semana. Que descansen. Su examen es para el día de mañana a las 8 de la noche, hasta las 11:59. Bien, y todavía me está faltando completar sus tareas que puedan estar de bien. Bien, jóvenes, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Nos vemos. Buenas noches, Hasta luego. Jorge, Karina, John, Ángela, Marjorie, Milagros, Olenka, Mayra y Ana. Buenas noches.